Hemos iniciado el segundo viaje misionero con el apóstol Pablo. Y el capítulo 15 de Hechos, empezando en el verso 36, hasta el capítulo 18, verso 22, es donde se nos habla de este segundo viaje misionero. Después de la reunión con los apóstoles, los ancianos y los hermanos en Jerusalén, Pablo y Bernabé regresaron a sus deberes regulares en Antioquía. En Hechos 15, leemos nosotros en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bueno, después de que regresaron entonces a Antioquía de su primer viaje, permanecieron allí un corto tiempo. Y es entonces cuando organizan el segundo viaje. Lo van a planear, lo van a iniciar. Visitar las iglesias que fueron establecidas durante su primer viaje, de lo cual leemos nosotros en Hechos capítulo 13 y capítulo 14. En ese propósito, dice entonces el texto, versículo 37, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Él les había acompañado en el primer viaje, pero Pablo dijo: lo siento mucho. A Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Recordemos, en el primer viaje, en Hechos 13, versículo 13, habíamos nosotros estudiado que habiendo zarpado de Pafos en la isla de Chipre, Pablo y sus compañeros, o sea, pues Bernabé y Marcos, el primo de Bernabé, arribaron a Perge de Panfilia, en Asia Menor. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Pablo dijo: no me interesa que nos acompañe aquel que nos abandonó, no continuó con nosotros en nuestro viaje. Eso generó un conflicto entre Pablo y Bernabé. Dice el versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Se separan. Ya no vamos a volver a encontrar nosotros en esta historia a Bernabé en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sale de la historia Bernabé. Lo vamos a encontrar después en las cartas, pero en Hechos de los Apóstoles ya no vamos nosotros a leer más acerca de Bernabé. Luego nos dice a nosotros el verso 40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga, que Dios los guíe, que Dios los prospere y que cumplan ustedes a cabalidad el plan de Dios. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Hablemos entonces en este momento un poquito acerca de Silas. Es el mismo que es llamado Silvano en las epístolas. Segunda de Corintios 1:19 nos lo menciona. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros,
por mí, Silvano y Timoteo. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Recuerden, cuando ustedes lean el nombre Silvano, se está hablando de Silas. Silas era un profeta. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Había sido cuando el conflicto de la circuncisión, los ancianos en Jerusalén, los hermanos en Jerusalén, junto con los apóstoles, lo habían escogido a él para que llevara la carta en donde se le informaba a las iglesias gentiles lo relativo a la circuncisión. Leamos. Dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Otro aspecto que aprendemos de Silas es que aparte de ser judío, también era ciudadano romano, como el apóstol Pablo. Hechos 16 nos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Eso es lo que, detalles que Hechos de los Apóstoles nos habla con respecto a Silas. Bueno, retomando entonces donde habíamos quedado, dice que Pablo y Silas pasaron por Siria y Sicilia confirmando las iglesias. Pablo y Silas eligen la ruta terrestre, no la marítima como la tomaron Bernabé y Marcos para irse a Chipre. Siguen la ruta terrestre a través de Siria, la parte que se extiende al norte hasta Antioquía. Y luego a través de Cilicia, al sur de Galacia. Después de esto, nos dice el texto, capítulo 16, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, cuando llegan a Listra, se encuentran con este joven, con Timoteo. Timoteo vivía en Listra junto con su abuela y con su madre. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:5 hace referencia a esto. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Y en esta ocasión, cuando Pablo y Silas llegan a Listra, persuaden a Timoteo para que se les una al viaje. Y dice, volviendo al texto en Hechos de los Apóstoles, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Todos
Los judíos sabían que mientras la madre de Timoteo era judía, su padre era griego. Y que el hijo, o sea, pues Timoteo, no se conocía como un hijo circuncidado. Si Pablo lo hubiera llevado sin circuncidarse, habría ocurrido una oleada de resentimiento contra Pablo si hubiera tomado como compañero a una persona de tal ascendencia que no se hubiera sometido al rito de la circuncisión. Esto se habría interpretado como un ataque directo a la religión de los padres. Y para evitar problemas, al menos con la dificultad de dar largas explicaciones, Pablo hizo que se llevara a cabo la ceremonia. En este momento no había ningún principio en juego, no había ninguna demanda falsa que tuviera que resistirse. Entonces, para que Timoteo no fuera un obstáculo en el resto del viaje, porque en la mayoría de los lugares donde iban a ir se iban a encontrar con judíos y les iban a hablar a los judíos, y si entraban en una sinagoga se iban a encontrar con judíos, para evitar el problema, entonces Pablo optó por circuncidar a Timoteo, no como requisito para la salvación, sino como un elemento de ayuda para que no fuera obstáculo el predicar el evangelio. Estando entonces aquí, nos sigue diciendo Hechos capítulo 16. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Se iban estableciendo más congregaciones por Asia Menor. Dice ahora, en Hechos 16, toman entonces la decisión de dirigirse a la costa del mar Egeo, entre Asia y Macedonia. Dice el versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ustedes han visto aquí en la animación de la diapositiva el recorrido que ellos han realizado en este viaje de evangelización. Recuerden que este segundo viaje de evangelización va a tomar aproximadamente 3 años. Es el tiempo que Pablo, Silas y Timoteo y otros compañeros van a estar con él hasta que puedan llegar a Europa llevando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo prohibió la predicación del evangelio en Asia. La predicación entre las iglesias de Galacia requirió la mayor parte del verano. Ahora, llegan a Troas. Troas, como ustedes observan ahí en el mapa, estaba ubicada al noroccidente, y ese era un campo prometedor para el evangelio. Pero nuevamente el Espíritu les habla. Troas era una colonia romana y un puerto marítimo excepcional por el que pasaban los barcos de Macedonia y de Acaya. Y se produce lo que nosotros conocemos como el llamado de Macedonia. Versículo 9 nos dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo,
pasa a Macedonia. O sea, pues ya Europa. Ellos se encuentran ahora en Asia. Y van entonces a entrar en Europa por vez primera con el Evangelio, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En este punto, como vamos a ver a continuación, y lo leo primero, versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí ya se nos habla en plural. Procuramos, nos llamaba, anunciásemos. Si ustedes pudieron prestarle atención, el narrador, el que está contando este evento, el escritor de Hechos de los Apóstoles, que es el apóstol Lucas, Lucas el evangelista, él no se ha incluido ni en el primer viaje, ni en esta etapa del segundo viaje. Es cuando llegan a Troas que Lucas se les une. Por eso leemos ahí el pronombre plural nos. Enseguida procuramos, ya se incluye Lucas, partir para Macedonia, dando por cierto que nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si no se incluyera, diría, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que les llamaba para que les anunciasen el Evangelio. Pero no, así no habla Lucas en este momento. Lucas ya se incluye en esta fase del segundo viaje misionero de Pablo. Comienza entonces la obra en Europa. Nos dice en el versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Verso 12. Observamos aquí entonces lo que nos dice el comienzo de la obra en Europa. Ya han dejado Asia y ya han pisado territorio europeo. Y de Neápolis, dice Hechos 16:12, y de allí, de Neápolis, se fueron para Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Su llegada a Filipos está registrada con bastante minuciosidad. Sin duda, debido a la presencia de Lucas. Dice en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, las persecuciones que sufren ellos. Como vamos a ver en un ratito, todavía estamos en el capítulo 16, pero cuando lleguemos al capítulo 17, Lucas ya no está con ellos. Lucas desaparece. Lucas va a volver a aparecer en el capítulo 20, varios años después. Ahora, hay varias cosas que impresionan a Pablo. Uno, las persecuciones que sufrieron en Éfeso. Dice en 1 de Tesalonicenses 2:2, pero habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, me equivoqué, dije Éfeso, no, es Filipos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. No fue difícil, no fue fácil la obra de evangelización en Filipos. Pablo dice aquí
que allá fueron ultrajados. La palabra ultrajado viene de este término griego, ubrizo. Señor Bay nos explica que significa ultrajar. Empleado transitivamente denota ultrajar, insultar, tratar con insolencia. En otras palabras, sufrieron el apóstol Pablo, Bernabé, Timoteo y también Lucas. Los insultaron, los trataron con irrespeto, con insolencia. O como dice el señor Strong en su diccionario de palabras griegas, en su definición del término ubrizo, ultrajados, dice ejercer violencia, abusar, maltratar. Y sí, Pablo y Silas fueron ultrajados, fueron maltratados, ejercieron violencia con ellos, los azotaron, los encarcelaron. Pero algo que llama también la atención al apóstol Pablo, y lo escribe él más adelante, es la lealtad inquebrantable de los que fueron convertidos en Filipos. Sufrieron, sí, Pablo y Silas. Los insultaron, hicieron de violencia con ellos, los maltrataron, pero los que se convirtieron, su lealtad fue inquebrantable. Dice Filipenses 4:1, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Verso 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Quiénes fueron los compañeros de Pablo mientras estuvo en Filipos? Filipenses 4, verso 2 al 3, nos menciona 4 compañeros en particular. Bueno, Pablo está con Silas, está con Timoteo, pero ya tiene otros compañeros. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Estas 2 hermanas, Evodia, una mujer de rango, perteneciendo a una compañía de mujeres a quienes el evangelio fue predicado en Filipos. Estas 2 hermanas más tarde tuvieron un desacuerdo y fueron exhortadas a ser de un mismo sentir. Por eso dice ahí, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Es bastante interesante observar que la obra en Filipos comenzó con algunas mujeres. El significado del texto lo demuestra, porque dice, versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Síntique, la otra hermana y compañera de Pablo, porque él dice ahí colaboradoras que combatieron con él en las dificultades que tuvieron ahí en Filipos. Síntique significa fortuna y es ella quien tuvo la enemistad con Evodia. Y se ruega a un hermano anónimo. Aquí se le identifica como compañero fiel. ¿Quién es? No lo sabemos. Pero se le ruega a este hermano, a este compañero fiel, ayudar a estas mujeres. Y luego se nos menciona a otro compañero, a otro colaborador de Pablo, Clemente. Solo podemos identificarlo como un colaborador de Pablo, porque no nos dice más la Escritura. Estando en Filipos, una mujer se convirtió, pero de ella vamos a hablar en un momentito. Además de
Evodia, Sintique, el compañero fiel Clemente. Silas estaba con Pablo, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. También estaba con Pablo Timoteo. Hechos 16 nos dice que cuando le encontraron en Listra, Pablo lo tomó y se lo llevó para que les acompañara. Y el otro que estaba también con Pablo en Filipos era Lucas, que no se menciona el nombre de él en este segundo viaje, pero él se incluye con el pronombre personal, no, con el pronombre plural nos. Cuando yo vi la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Llegamos ahora entonces, en el comienzo de esta obra en Europa, la conversión de una mujer llamada Lidia. Las experiencias con esta mujer es bastante interesante, porque nos dice lo siguiente, Hechos 16, empezando en el verso 13. Y un día de reposo salimos, o sea, pues se incluye Lucas ahí. No dice, un día de reposo salieron, refiriéndose a Pablo, a Silas y a los otros. No, aquí Lucas se incluye. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, dice Lucas, incluye ahí, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Después de esto, de la conversión de Lidia en Hechos 16, lo siguiente a continuación es el encarcelamiento que enfrentan Pablo y Silas, y que va a culminar con la conversión del carcelero de Filipos. Hechos 16, empezando en el verso 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente se incluye Lucas, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, se incluye Lucas, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Vemos entonces que en este momento no ha sido difícil para Pablo y Silas, su compañero, el predicar el evangelio. Están siendo ultrajados, están siendo maltratados, están haciendo uso de violencia con ellos, porque sigue diciendo, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato,
los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Por qué se iba a matar este carcelero? Porque acorde a la ley romana, si a un carcelero se le escapaba, se le volaba un preso, el carcelero pagaba con su propia vida. Entonces él dijo, me van a matar, antes de que vengan a matarme, pues yo mismo me quito la vida. Por eso dice, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Y lo que ocurre a partir de este momento es la conversión de este hombre. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué respondieron a la pregunta del carcelero de Filipos? Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos grupos religiosos simplemente leen hasta aquí. Se detienen en el verso 31 y le enseñan a la gente que lo único que tienen que hacer para ser salvo es creer en el Señor. Pero si siguieran leyendo, se darían cuenta que el mero creer no salva. La fe sin obras es muerta. Dice a continuación, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le predicaron el evangelio. Verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cuando el Señor le dio la gran comisión a los apóstoles en Marcos 16, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de la ejecución de la gran comisión con el carcelero de Filipos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, de haber obedecido al evangelio de salvación. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. La cosa se pone ya entonces dura, bien complicada para estos magistrados, cuando se enteran de que eran ciudadanos romanos. Pablo y Silas no solo eran judíos, sino ciudadanos romanos. Y maltratar a un ciudadano romano a veces se castigaba con la pena de muerte. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel,
entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lo siguiente que vamos a ver, hermanos, en esta fase ya de la predicación del evangelio en Europa, es que de Filipos, ellos entonces se trasladan a Tesalónica. Pero ello lo vamos a ver en nuestra próxima lección.